Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo LT en vivo acá por la tercera.cam y pulso.cl. Hoy hablaremos sobre la situación del sector minero y cómo este ha enfrentado, digamos, la pandemia del COVID-19. Para eso tenemos con nosotros al ministro de Minería, Baldo Procuriza, con quien hablaremos de esto. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Bienvenido. Creo que estamos teniendo pequeños problemas con el ministro porque como que se habrá quedado pegado, capaz la conexión no le acompaña lo suficientemente. Pero bueno, sí, en teoría vamos a hablar con el ministro de manera que, podemos conocer cómo está la situación del sector minero en medio de la pandemia, porque en efecto es uno de los que menos ha... sí, perdimos la conexión del ministro, pero espero podamos retomarla pronto. Pero bueno, nada, es uno de los sectores que menos ha sido afectado, bueno, se maneja que ha sido menos afectado por la crisis del COVID, quizás pues porque las minas están mucho más alejadas de donde se podrían producir los cúmulos de gente. Entonces, considerando eso, queríamos saber cómo se ha comportado la industria en todo este tiempo, cómo prevé serán los próximos meses, si es que, claro, ya. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego regresamos para tratar de comunicarnos con el ministro, ¿vale? Audio dice. La vi que partió y... Está perfecto, ministro. Pero acá estamos, nuevamente, y como decía, antes de que usted se fuera pero volviera, hoy hablaremos sobre la situación de la industria minera y qué mejor que hacerlo con usted. En ese sentido, lo primero que yo quería preguntarle es, en términos de producción, ¿cómo han estado operando las faenas? ¿Con la misma normalidad? O sea, todo esto considerando que hay algunas ciudades del norte que están y otras que estuvieron en cuarentena. Bueno, Dayana, la verdad las cosas es que la minería es una actividad de riesgo y por lo tanto la minería se ha tomado muy en serio el tema de la pandemia para cuidar la vida y la salud de sus trabajadores. Y por eso que ha tomado una serie de medidas que se han expresado por salud, pero también por este ministerio y otras que son propias de cada una de las faenas. Y eso ha hecho que la minería sea una de las actividades económicas que tiene menos contagio en el país. Hasta ahora no hay ninguna faena minera que haya paralizado por el coronavirus. Hay una serie importante de desmovilizaciones de trabajadores, especialmente en los proyectos en construcción, ¿no? Estamos hablando no en aquellos que están produciendo, sino que en aquellos que se están construyendo. Hoy día hay unos 25.000 trabajadores de proyectos en construcción que han sido desmovilizados. Algunos reciben su sueldo, algunos reciben parte de su sueldo, ¿no? Y en la actividad productiva propiamente tal, estamos frente a trabajo con dotaciones mínimas. Más de un 34% de la dotación de los trabajadores de la gran minería está en este minuto haciendo teletrabajo o está en actividades dentro de las oficinas, pero no está en las faenas mismas para los efectos de que a través de estos protocolos que significan hacer turnos 14x14, tener túneles de sanitización, en los traslados solamente ocupar la mitad del bus y llevar asientos que no vayan ocupados. Y además de eso, evitar el tránsito de trabajadores de lugares en donde se ha declarado cuarentena de la pandemia. Creo que se ha ido controlando en forma bastante eficiente este tema. La minería, como le digo, se ha tomado este tema en serio
y pensamos que nos va a afectar en la producción a nivel de este año. Claro, ¿cómo lo están viendo? Hay algunas cifras como las de Cochilco que dice que vamos a bajar en 200.000 toneladas. Chile produce unos 5.800.000 toneladas el año pasado de cobre. Sin embargo, eso hasta ahora, hasta el mes de junio, no se ha notado en las cifras, ¿no? Pero si comparamos a otros países productores de cobre o países mineros como Perú, Colombia, México, esos países han paralizado su producción versus Chile, que ha mantenido con dotaciones mínimas, no ha paralizado ninguna de las faenas. ¿Y usted cree que sea necesario revisar esas proyecciones considerando el escenario desfavorable que se anticipa, se proyecta? Hoy conocíamos el IMASEC, por ejemplo. Bueno, el IMASEC es bastante, afecta bastante al resto de las actividades, 15,4%. Sin embargo, en el caso de minería es solo 0,1%. O sea, estamos hablando de una cantidad bastante menor en el caso de la minería. Claro, por eso, pero le pregunto que si en adelante, y considerando que el escenario ya está pintando desfavorable, usted ve que eso que está pasando en la manufactura, en los sectores que no son no mineros, se puede quizá traspasar de cierto modo al lado de la minería, ese menor dinamismo. Yo me quedo en esto con las cifras que ha expresado Cochilco, porque la verdad es que esta es una enfermedad nueva, esta es una enfermedad que ni siquiera los más expertos pueden dar cifras ciertas o casarse con ciertos números, porque si usted se recuerda, al principio de esta pandemia, habían algunos dirigentes de la oposición, dirigentes de los alcaldes, de otras instituciones, que planteaba que en Chile deberíamos haber hecho una cuarentena en donde nadie saliera a trabajar, nadie saliera de sus casas. Imagínense lo que estaríamos viviendo hoy día a 90 días de la pandemia. Eso ya lo han hecho otros países, y eso no ha resultado. Lo que ha resultado es lo que está haciendo la autoridad sanitaria chilena, en el sentido de ir haciendo que se vaya controlando la pandemia, pero a su vez teniendo también un sostén en el tema productivo que va a evitar que al final de la pandemia tengamos un golpe muy duro en materia de cesantía, en materia de pobreza, en materia de desarrollo y oportunidades para las familias. Dentro de lo posible, creo que hay que buscar un equilibrio entre, lo primero, defender la vida y la salud de los trabajadores, pero en lo posible mantener también funcionando esta actividad que yo creo que va a ser indispensable en lo que va a ser la recuperación del país. Ministro, y retomando un poco con el tema de los protocolos y las medidas que se han estado tomando desde el sector minero para amortiguar, digamos, el impacto o la mayor propagación del virus, ¿por qué no se decidió poner en la lista de servicios esenciales a la minería? Si bien está implícito de cierta forma en otras partes de servicios esenciales, pero no está explícito la minería como un servicio esencial. ¿Por qué? Eso considerando que molestó a ciertas industrias o a ciertos sectores de la industria. Yo creo que en esta materia lo que nosotros tenemos que mirar es cómo se fueron dando las cosas y cómo son los resultados. Yo me quedo con el hecho de que esta sea una de las actividades económicas del país con menos contagios, pero a su vez en donde el IMASEC y la productividad se ha mantenido bastante bien. Y yo creo que el tema de reconocerla o no como una actividad por el artículo 10b de más se extendieron los permisos y ese tema se resolvió, yo diría, fácilmente. Ya. ¿Y cómo están viendo el precio del cobre? ¿Cuáles son las estimaciones? ¿Van a seguir las mismas estimaciones de Cochilco o van a cambiar? Ahorita, por ejemplo, bueno, el precio... Ajá. Yo creo que, igual que la respuesta que le di anteriormente, todo esto va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia. Si ocurre lo que ha estado pasando en algunas partes, en donde la gente se ha vuelto a contagiar, o si ocurre como ha pasado en otros países en donde la gente no se ha tomado en serio este tema y los contagios se multiplican, o por el contrario, si hay
una conducción, un aplanamiento en las curvas de la pandemia, yo creo que van a haber dos resultados muy distintos. Yo apuesto a que el precio de la libra de cobre va a tender a mejorar. Creo que estamos en el peor momento del precio, producto de que tanto nuestros principales compradores, como es China, Estados Unidos y Europa, pasaron ya esa parte, están en los países más complejos como Italia, como Francia o como España, están pasando los momentos más difíciles, y en el caso de China ha tomado diversas medidas para reactivar su economía. Yo creo que el precio del cobre debiera empezar a subir. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted mira... Creo que estamos teniendo nuevamente problemas. De forma muy importante. Si a eso le agrega otro elemento, que Chile y Perú juntos producimos casi el 50% del cobre del mundo, y que Perú ha estado, yo creo que va a haber resultados al alza. Ya, ¿y cómo está viendo el tema de la relación precio dólar o tipo de cambio cobre? Considerando pues que cuando subió mucho el dólar hace tiempo atrás, el cobre fue uno de los más afectados. Bueno, lo que ocurre habitualmente es que cada vez que sube el precio del cobre, baja el precio del dólar, porque existe en Chile un pensamiento en cadena que habiendo más dólares en el mercado, se liquidan en el mercado y por lo tanto ese precio baja, ¿no? Sin embargo, hay otros elementos que están influyendo, especialmente la inestabilidad en el mundo, que yo creo que ha hecho que esa, que era como un tema habitual, a veces no concurra, porque aquí lo que tenemos es elementos que a veces no obedecen a las reglas del mercado. Ya, entonces, ¿usted cree que eso podría no afectar, al menos no ahora, considerando todo el contexto? Nosotros por ahora creemos que el precio del cobre debiera ir al alza y que el precio en Chile, que nosotros consideramos en el tipo de cambio, si es que el precio del cobre sube, el precio del dólar va a tender a la baja. Yeah, eso es lo que ha pasado en forma habitual, ¿no? Claro. Y el tema de la producción, la proyectan igual, no hay modificaciones o alteraciones en la producción o prevén mermas. Yo creo que la cifra que ha estimado Cochilco, que es el organismo del Estado que entrega esta información, que es de 200.000 toneladas de baja de la producción, es una cifra bastante, pero todo depende, lo voy a repetir, de cómo vaya evolucionando el tema de la pandemia. Ya, y en términos de inversión, yo entiendo que también esto va a depender de cómo vaya evolucionando la pandemia, pero quisiera saber si ustedes tienen estimaciones de cómo va a operar la inversión, si creen que se va a ver afectada, si es que a esta altura se han cancelado proyectos de inversión, si es que se han postergado o es que se han seguido su curso, o sea, digamos un balance general respecto a eso. Bueno, en general nosotros creemos que las estimaciones antes del COVID eran muy al alza de lo que era el año 2019 en materia de inversión. Esto es en materia de prospección minera y también de proyectos nuevos. Sin embargo, existe hoy día un problema que esperamos solucionar, y es que todos los proyectos que han presentado estudios de impacto ambiental están suspendidos producto de que los organismos que hacen todo el trámite medioambiental no han podido realizar las consultas públicas en virtud de que consideran que en la ley no existe la posibilidad hoy día de hacer las consultas públicas por esta vía, por la vía del Internet. Sin embargo, hay dos senadores, el senador Alejandro Guillé y el senador Alejandro García Huidobro, que presentaron un proyecto que el gobierno va a impulsar a la brevedad y que consiste en que estas consultas ciudadanas se puedan hacer por vía Internet a fin de evitar que miles de millones de dólares que existen hoy día en proyectos mineros y en proyectos
de energías renovables y energéticos en general que están suspendidos se puedan realizar y se puedan concretar. Ministro, ya para cerrar, porque el tiempo se nos agota, tengo dos preguntitas. La primera es, hay dos mineras, una de ellas, Tres Valles, que se sometieron a un proceso de reorganización y quiebra. En ese sentido, quería preguntarle, ¿cómo recibe usted el hecho de que mineras se hayan acogido a este programa de reorganización, considerando que, bueno, usted ha dicho que el sistema está operando con relativa normalidad pese a toda la contingencia? Bueno, primero que nada, esas dos empresas son las dos únicas empresas que están en esa condición, no son de la gran minería, son de la mediana minería y por lo tanto tienen menos espaldas para poder soportar el tema del precio internacional de la libra de cobre. Las empresas grandes en general hacen negocios de largo plazo. Estas dos empresas de la cuarta región son mucho más sensibles al tema del precio internacional de la libra de cobre y lamentablemente ambas han sucumbido a esta situación y se han sometido a un proceso de reorganización producto no de la pandemia, sino que producto del precio internacional del cobre que esperamos que cambie y que mejore, ¿no? Y eso me lleva entonces a dos preguntas más. ¿Usted ve riesgos sistémicos en la industria minera de menor tamaño? Bueno, lo que tenemos es que la minería en Chile es gran minería, mediana minería y pequeña minería. La gran minería ya le expliqué más o menos cómo ha funcionado y creo que no va a tener este problema. La pequeña minería tiene en Chile un sistema que se denomina Fondo de Estabilización de Precios del Cobre de la Pequeña Minería y consiste en que cada vez que el precio a principio de año un comité de expertos fija un precio que en este caso es $2.86 y que es mucho más alto de $2.39 que es el precio de hoy día y por eso se le paga una sustentación que es un crédito a la tarifa a la pequeña minería y por ello ellos no van a tener este golpe del precio internacional en forma directa. Quienes reciben este golpe directamente son los de la mediana minería. Y en ese caso, ellos sí se pueden acoger a las medidas generales que el Ministerio de Hacienda ha propuesto, como por ejemplo las suspensiones del pago del IVA, las suspensiones del pago del impuesto a la renta, y otras medidas que estamos adoptando con la finalidad de ayudarle. No todas las que quisiéramos, porque, por ejemplo, en materia crediticia, estamos tratando con la Corfo de que este sector se pueda acoger también al FOGAPE, que es un fondo con garantía del Estado, de tal manera de que puedan ellos pasar este periodo de vaca flaca. No se olvide usted que nosotros tenemos mucho tiempo en estas condiciones. Primero teníamos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, después tuvimos el derrumbe del precio del petróleo que arrastró el precio del cobre y ahora tenemos el coronavirus, ¿no? Entonces llevan mucho tiempo en estas condiciones. Y ha habido conversaciones con Corfo, me decía, para extender este plan a las mineras, o sea, ¿ha habido para conversaciones formales, ha habido adelantos? ¿Cómo va ese proceso? Yo creo que vamos a tener novedades la próxima semana, pero estamos en conversaciones con la Corfo para los efectos de que este tipo de mecanismos de crédito se puedan también hacer a la mediana minería, ¿no? Claro, pero quiero decir, ¿estas conversaciones han transitado favorablemente hacia el sector minero o cómo va? Yo creo que sí, porque en la reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro de Hacienda, él nos ha planteado directamente que todas las empresas chilenas que tengan iniciación de actividades y que tengan cuenta bancaria, nada más, pueden acceder al FOGAPE. No necesariamente tienen que ser empresas que sean sujetas de crédito bancario, producto de que aquí tienen el aval del Estado. Lo que ha ocurrido con la pequeña y con la mediana minería es que son actividades que no han sido sujetas de crédito bancario en forma histórica y el crédito se lo ha entregado a la ENAMI. Pero eso es lo que ha tratado
de mantener Enami, renegociando con algunas, pero con ciertas restricciones producto de la pandemia también. Y ya para cerrar la última, ahora sí, ¿ustedes prevén aplicar otros instrumentos para ayudar a la pequeña y mediana industria? O sea, más allá de los que ya estamos conversando, si es que la situación se llegara a tomar, por ejemplo. Bueno, el ministro de Hacienda ha dicho que una frase que es que no hay que gastar todos los cartuchos de una vez, y por lo tanto el gobierno siempre está pensando en fórmulas, dependiendo cómo vaya evolucionando cada una de las actividades en fórmulas nuevas. No descartamos nada y hasta ahora creemos que la minería, dentro de la realidad nacional y de la realidad que está viviendo el mundo, ha tenido un comportamiento que yo digo siempre como ministro de Minería: la minería nunca le falla a Chile. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Con eso nos quedamos con la minería nunca le falla a Chile, lo ha dicho usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer poder conversar con usted. Y bueno, gracias a ustedes por sintonizarnos en un nuevo LT en vivo acá por La Tercera.cam y Pulso.cl. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.